Hola, buenas noches. Ahora estamos de nuevo con nuestro ciclo Cuarentena con aventuras y humor y vamos a leer un cuento, un relato de este volumen 2 de cuando era chico. Se trata de una historia, como saben, son todos relatos autobiográficos eh, de mi infancia y adolescencia y este relato particular para mí tiene un gran significado porque ocurrió tal cual como lo cuento y fue uno de los días más tristes de mi vida de chico por todas las cosas que ocurrieron. Así que este cuento se llama Neri el domador y el potrillo patas blancas. Esta es una historia tan triste como increíble, que yo la viví cuando era chico. Yo conocí de cerca todo lo que pasó. Creo que tendría unos 10 años cuando empecé a escuchar en la casa de mi primo en Cancha Larga que siempre hablaban de un potrillo extraordinario, por la pinta, por el andar, por lo arisco y veloz que era y por un montón de otras cosas más. Lo llamaban el patas blancas, porque tenía la punta de sus 4 patas bien blancas, como si le hubieran puesto unas medias o las hubieran pintado. El dueño era un tal Plión, un agricultor que tenía su campo lindando con el de mi tío Luis Barrero, el papá de Sergio. Como todo el mundo hablaba de ese potrillo, yo me moría de ganas de conocer ese redomón. Hasta que por fin, un fin de semana, me fui a pasar al campo, a lo de Sergio. Che, vamos para lo de Plión y vemos el potrillo, le dije. Justito mañana a la mañana tengo que llevar unos novillos, así que a la vuelta entramos al campo de Plión, me dijo Sergio, mientras afilaba su cuchillo. Yo saltaba de alegría porque por fin iba a conocer al famoso potrillo. Encima, Sergio empezó a hablar por centésima vez del animal, contándome que él nunca había visto semejante estampa en un caballo, que era de un color negro azabache, negro de punta a punta, menos las patas y una pequeña manchita blanca como si fuera una estrellita que tenía entre los ojos. Las crines, largas y también negras, igual que su cola, flameaban como una bandera cuando galopaba. Me aseguró que corría como ningún otro y que tenía el viento en sus pezuñas. No paraba de alabar el andar de ese fantástico caballito. Decía que parecía que desfilaba cuando caminaba al tranquito corto, un andar medio pazuco, que resaltaba más todavía porque contraía su cogote levantando un poco la cabeza. Parecía un caballo compadrito y retobado. Y en realidad era el más retobado de todos, porque todavía nadie lo había amansado. Y todo el mundo ya se preguntaba quién lo domaría y sobre todo quién se quedaría con ese preciado bagual. La cosa fue que al otro día arreamos los novillos para lo de los robles y a la vuelta entramos al campo de Plión, llegamos hasta la casa, nos bajamos, atamos los caballos en un paraíso y un hombre, que por supuesto conocía a Sergio, salió a recibirnos y lo saludó muy familiarmente. ¿Qué andás haciendo, Barrerito? Y acá andamos, don Plión. Lo traje a mi primo que está loco por conocer al Patas Blanca. No hay problema, vamos para el corralito, dijo. A este lo tengo separado del resto, porque por ahí empiezan a mordisquearse con otros potrillos, y no vaya a ser cosa que se me aviche justo ahora. Llegamos a un corralito rodeado de una arboleda, con una batea de agua y otra de maíz, y ahí estaba, majestuoso, parado sobre un costado del corral, como en posición de alerta, con una mirada desconfiada y desafiante. Era tal cual me lo describiera Sergio. Nos acercamos a los bordes, que no eran de alambre de púa, sino de tablones de madera, para cuidar que no se lastimara. Apenas nos recostamos en el tablado, comenzó a relinchar y a girar con su trote delicado, levantando la cabeza y resoplando, como queriendo decirnos que estábamos molestando, que teníamos que irnos. Y enseguida nos fuimos nomás. Don Plión lo mezquinaba mucho y no quería ponerlo nervioso. Después pasaría un año más o menos hasta que volví a ver a ese potrillo que ya se había transformado en un verdadero potro bagual.
En ese interín, Sergio me contó que ocurrieron algunas cosas que me llenaron de asombro. Según mi primo, cuando quisieron domarlo por primera vez, el domador no duró ni 5 segundos arriba del Patas Blancas, y que en 2 corcoveos lo tiró contra las barandas del corral y el tipo se rompió el espinazo, quedando paralítico para siempre. Después de esa desgracia, don Plión no quiso saber más nada y vendió el caballito a los Ascurra, unos troperos del Palmar. El hijo mayor de esta familia era un domador experimentado y no veía la hora de amansar al bellaco. Se organizó un gran asado para el día de la yerra en el campo de los troperos, y la mayor atracción sería la doma del arisco Patas Blancas. A eso de la 1 de la tarde lo sacaron al corral, brioso, desconfiado, dando patadas y relincho. Así apareció ese potro extraordinario. Cuando el domador lo montó y lo soltaron, el caballo arrancó con un gran salto y después parecía que volaba en el aire, porque apenas caía al piso, saltaba de nuevo, retorciéndose y relinchando. Y por supuesto, en uno de esos corcoveos, el domador voló y cayó sentado. Cuando estaba por levantarse, el redomón pasó por al lado sin dejar de patear y corcovear, y ahí, en una de las patadas, le acertó en la cabeza. Varios corrieron a socorrer al domador, viendo que se desangraba por la nariz y las orejas, y todos se desesperaron. No hubo nada que hacer, y a los pocos minutos murió nomás. Muchos familiares y amigos ya querían matar al caballito, pero el viejo Ascurra, un tropero de toda la vida, pegó un grito y los paró a todos. Dijo que nadie lo toque, que ese caballito no merecía morir, y que su hijo había muerto en su ley, en la doma. Por esa época, en la panadería del tío Aldo trabajaba un tal Neri, un muchacho de unos 30 años, que antes de ser panadero había sido tropero y agricultor. Algunos aseguraban que Neri fue el más grande domador de toda la zona, pero después debió abandonar toda la actividad campestre porque sus padres, que tenían un campo, chacra y animales cerca de Yataí, se fundieron y tuvieron que vender todo. Desde entonces empezó a trabajar en la panadería. Resultó que Neri era sobrino del viejo Ascurra, y un buen día éste lo manda a llamar para comunicarle que le regalaría el caballito, pero le advirtió de lo bellaco que era, de lo peligroso de montarlo y, por supuesto, le recordó la desgracia de su propio hijo. Neri, loco de contento, aceptó el regalo y más loco de alegría se sentía, porque sería él quien finalmente amansaría a ese famoso potro infernal. Un domingo de octubre, uno de los domingos más tristes que yo recuerde, se armó una yerra en la panadería. Eso no era habitual, porque el tío Aldo no tenía muchos animales y el corralito era chico, pero la organizaron solamente para que nadie se perdiera la doma del Patas Blancas. Ese día yo estaba en lo de mi primo y por supuesto fuimos los dos con sus padres, el tío Luis y la tía Isabel. A eso de las 10 de la mañana ya había como 30 personas y la actividad comenzó. Primero castraron algunos terneros, después marcaron unos cuantos animales y por último hubo algunas domas de chivos y ovejas para los chicos. Me acuerdo que yo me domé un chivo colorado. Hacia el mediodía ya se habían juntado unas 50 personas entre familiares, amigos y lugareños. Y llegó el momento tan esperado. Neri era morocho, de cabellos enrulados y tupidos bigotes, y apareció con su estampa gauchesca, pantalón ombú con chiripá, alpargatas con polainas, camisa blanca y faja colorada, sombrero de paño negro de ala ancha y un rebenque en la mano. Todos empezaron a aplaudir y en eso 2 troperos ingresaron al corral trayendo al caballito. Fue la segunda y última vez que vi al Patas Blancas. Lo ataron al poste que estaba en el centro del corral. Neri se acercó, le acarició las ancas, luego le pasó la mano por las crines mientras el redomón resoplaba inquieto. A pesar de todos los consejos, Neri había decidido domarlo en pelo.
que es lo más peligroso que hay. Se subió al caballito, se acomodó, ajustó las riendas y el rebenque y ordenó que lo soltaran. Dios libre y guarde, no se podía creer lo que era eso. Hombre y bestia eran una sola cosa, pura destreza y armonía. Parecían dos bailarines perfectamente entrenados para un espectáculo. El caballito volaba por los aires en perfecto concierto con el fantástico jinete que revoleaba su rebenque y cada tanto gritaba un zapucay. El caballito se paraba en dos patas, relinchaba, resoplaba, corcoveaba y sin dejar de dar furiosas patadas. Y Neri, como si lo hubieran pegado con poxipol, firme en el lomo, acompañaba todos los malabares del Patas Blancas, como si ambos se conocieran de toda la vida. Y así habrán estado unos cuantos segundos o minutos, que parecieron horas de espectáculo, hasta que el caballito ya se notaba cansado y amansado. Y en eso, en uno de los corcoveos finales, y cuando ya todo el mundo aplaudía de emoción por el espectáculo observado, el pobre animal pisó medio torcido y crack, se quebró la pata delantera. Todo el mundo escuchó ese crujido de huesos y los relinchos de dolor del pobre animal. Ahí nomás Neri se tiró al suelo y empezó a llorar desconsolado, mientras el caballito trotaba desparejo sin apoyar la pata lastimada. Todos se entristecieron porque ya sabían lo que iba a pasar. Habría que matarlo. Otro remedio no existía. Enseguida lo enlazaron, lo tiraron al suelo y uno de los troperos se acercó con su 38 largo y le encajó 3 balazos en la cabeza. Hasta hoy recuerdo ese domingo, el retumbar de los 3 disparos y ese instante mortal. Me parece que a todos se le fue el hambre, porque sobró mucho asado. Neri no comió, fue a sentarse debajo de un eucalipto y allí estuvo, muy triste. Algunos aseguraban que estaba llorando. Nosotros con Sergio y sus padres, a eso de las 2 o 3 de la tarde, nos volvimos en Sulqui. La chacra del tío Luis quedaba a media legua de la panadería. Recuerdo que durante todo el camino nadie hablaba. Todos estábamos muy conmovidos y tristes. Llegamos y el tío Luis y la tía Isabel se fueron a dormir la siesta y con Sergio nos quedamos jugando al sapo debajo de un timbó. No habrán pasado ni 2 o 3 horas cuando vemos venir al galope a un ayudante de la panadería. Era el petizo Cañete. Llegó hasta nosotros y se bajó. Tenía cara de asustado. Venía a traer una noticia muy triste e increíble. Neri había muerto. Con Sergio nos quedamos mudos. Ahí se puso a contar el petizo Cañete que el domador empezó a sentirse medio mareado. Entonces le dijeron que se acostara a dormir una siesta, que a lo mejor estaba muy mal por lo del caballo. Él hizo caso y se fue a acostar, y la señora le puso un pañuelo mojado en la frente, mientras su hijita mayor le hacía algunas caricias. Neri pidió que lo dejaran solo, que quería dormir. Entonces lo dejaron solo. A la hora más o menos, la señora fue a ver cómo estaba o qué estaba haciendo, o si necesitaba algo, y lo encontró dormido. Trató de despertarlo y no hubo caso. Lo sacudió y se amarreó y tampoco. Entonces empezó a llamar a los gritos y vinieron muchos. Y el tío Aldo lo revisó y dijo que no le latía el corazón. Como el tío sabe mucho de medicina y enfermería, se puso a hacerle masajes en el pecho, pero no hubo caso. Neri ya estaba muerto. Sergio fue a despertar a su papá y a la tardecita ya estábamos yendo de vuelta en Sulqui hacia la panadería, al velorio de Neri. Nadie lo podía creer y muchos decían que se murió porque tenía un problema en el corazón, otros que a lo mejor se golpeó la cabeza y patatín y patatán. Con mi primo calculamos que no se murió de ninguna enfermedad y que lo más seguro habrá sido que Neri quedó tan triste y afligido que decidió acompañar al fantástico caballito. Ese fue uno de los domingos más tristes de mi vida y pensé mucho en las cosas del destino. ¿Por qué habrían de morirse juntos y el mismo día ese fantástico caballito y el gran domador? Y quizá lo que hicieron
Solo fue cambiar de campo y de corral. Tal vez ahora allá en el cielo, Neri estará cabalgando al patas blancas, saltando de nube en nube, en corcoveos y relinchos interminables.